¿Y si te cuento un cuadro? Hoy vuelvo a retomar uno de los cuadros que se hicieron para la decoración del Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro. Estoy hablando de el cuadro de la rendición de Breda o Las Lanzas, pintado por Diego Velázquez entre 1634 y 1635. Pero antes de nada vamos a recordar qué suponía el Salón de Reinos. El Salón de Reinos era el salón más importante o Salón del Trono del Palacio del Buen Retiro, esa construcción que a instancias del conde duque de Olivares se estaba construyendo a las afueras de Madrid y que estaba siendo una construcción que intentaría por todos los medios construir un enorme vergel en el que deleitarse en los placeres, en los sentidos, gracias a las fuentes, la vegetación, el teatro, el arte, llenar ese espacio, sobre todo al interior, de grandes obras como le gustaban coleccionar a Felipe IV. En ese sentido, el ideólogo del Salón de Reinos, que va a ser Diego Velázquez, va a pensar cómo cantar la excelencia de la monarquía hispánica, sobre todo de Felipe IV, mostrando en los lienzos grandes de batalla, en los que las lanzas forman parte, 12 grandes victorias que tienen que ver con la Guerra de los 30 años y con la revuelta de los Países Bajos. Mientras que bajo los balcones, encima de las ventanas, colocarían 10 escenas que le encarga Velázquez a Francisco de Zurbarán, donde se narrarían los trabajos de Hércules. La idea de representar mitología en este salón tiene que ver fundamentalmente con esa idea de que Hércules era el antecesor mítico de la dinastía española. Por otro lado, en los lados cortos del salón se representarían a los reyes anteriores a Felipe IV, es decir, su padre, Felipe III y Margarita de Austria, y en la otra pared el monarca presente, Felipe IV, y su mujer, Isabel de Francia o Isabel de Borbón, y sobre la puerta el eventual heredero de la corona, Baltasar Carlos a caballo. De todo este conjunto ya vimos en el anterior vídeo que Maíno va a realizar una de las batallas. El resto de batallas van a estar encargadas o bien a los pintores del rey, Vicente Carducho, Angelo Nardi, Eugenio Cajés o Félix Castelo, o bien a algún pintor alumno aventajado de Velázquez, como es el caso de Giuseppe Leonardo, o algún pintor con los que tendría algún tipo de deuda de trabajo, como puede ser Pereda, que era el pintor protegido por el noble italiano que está detrás de la ideación arquitectónica de todo este conjunto, Giovanni Battista Crescenzi, Marqués de la Torre, el propio Zurbarán o Juan Bautista Maíno. Velázquez se reservó para sí mismo Las Lanzas o Rendición de Breda como cuadro de batalla y se reservó también para él los retratos ecuestres, donde está experimentando con las técnicas pictóricas aprendidas en su viaje a Italia. En ese sentido, es muy interesante cómo realiza técnicamente los cuadros de los retratos reales. Pues si bien en el Felipe III y en el Margarita reutiliza cuadros seguramente pintados por el taller real y por pintores anteriores con mucho gusto por el detalle, en el Felipe IV lo que va a hacer es pintar el retrato aplicando al fondo o en el fondo en una preparación a base de albayalde blanco de plomo que va a hacer que tenga una luz especial este cuadro. Con muy poquito pigmento y mucho óleo va a ir creando veladuras que con el paso del tiempo va a resaltar los arrepentimientos que tenía Felipe IV. En estos retratos ecuestres podemos observar cómo ha representado la sierra de Guadarrama
perfectamente reconocible. En el Felipe IV podemos ver la Sierra de Hoyo desde el Monte del Pardo, junto con una representación de un árbol que sería un roble de rebollo, típico de la Sierra madrileña, mientras que en el retrato de Baltasar Carlos lo que aparece al fondo es el Pico de la Maliciosa, perfectamente reconocible con sus nieves propias de finales del invierno. Todo este conjunto de retratos venía a hablar de la monarquía reinante, en la cual las batallas serían las victorias que había creado esta monarquía. Para el cuadro de las lanzas o la rendición de Breda, Velázquez va a utilizar una serie de recursos que no vienen de los cuadros de batalla y que por eso lo hacen especialmente interesante. Por un lado, las dos figuras centrales, Justino de Nassau entregando las llaves y Ambrosio de Spínola recibiéndolas, están totalmente recogidas de la tradición de la pintura religiosa, exactamente del encuentro de Abraham y Melquisedec, que representarían la hospitalidad. Y realmente es lo que está haciendo Ambrosio de Spínola con Justino de Nassau, recibiéndole de manera hospitalaria, siendo benevolente con él, un gesto que siempre se ha destacado en el cuadro de Velázquez. Además de tener en cuenta esta idea iconográfica, Velázquez tuvo que tener también en mente y en las manos los grabados que hizo el pintor francés Jacques Callot sobre el sitio de Breda y que se realizaron en torno a 1626-27, de tal manera que Velázquez reprodujo la orografía de la ciudad holandesa, pero supo dotarla de vida gracias al empleo de la atmósfera, de la luz, del humo, que le dota al cuadro de una sensación muy realista, pareciera que estuviera allí. Otra de las influencias que también se han destacado abundantemente es la obra de El Greco, de Domenico Tecopópulo. El Greco, en su expolio de la Catedral de Toledo, había utilizado una serie de recursos que seguramente Velázquez conocía y que le pudieron influir. El primer recurso es crear la sensación de tumulto con las lanzas y las picas. En el caso de la obra de Toledo, para crear la sensación de gente que se abigarra alrededor de Cristo, que va a ser despojado de las vestiduras, crea toda esa maraña de cabezas con las lanzas en diferentes órdenes que crean esa sensación de tumulto. Eso mismo lo representa Velázquez, pero Velázquez lo divide en dos grandes subgrupos. El grupo de las alabardas, que representarían a los holandeses, que son pocas y desordenadas, y el grupo de las picas, que están en el lado español, que son muchas y van mucho más altas y mucho más ordenadas, lo cual nos está hablando de poderío, de victoria, ¿no? Por otro lado, también toma de el pintor griego la idea del papelino caído en un rincón para mostrar la firma. En el caso de Velázquez, el papel está en el ángulo inferior derecho, al igual que en el cuadro del Greco. Pero si el Greco utilizaba su nombre escrito en letras griegas, Velázquez deja el papel en blanco, en un gesto de soberbia que nos habla mucho del carácter y de la idea que de sí mismo tenía el pintor. Y es que Velázquez deja el papel en blanco porque todo el mundo en la corte sabía que ese cuadro era de Velázquez, es decir, no necesitaba firmarlo. Este mismo recurso de la firma con el papelino la había utilizado también en el retrato de Felipe IV a caballo, en un papel que en este caso está en el ángulo inferior izquierdo. Si comparamos esa firma no firma de Velázquez con el papel en blanco con la firma que, por ejemplo, utiliza Vicente Carducho en el cuadro del Socorro de la Plaza de Constanza, vemos completamente cómo la idea no pueden ser más contrapuestas. Mientras que Velázquez, el papel está en blanco y no dice nada porque el papel lo dice todo, sin embargo, Carducho, en una idea muchísimo más
antigua, anticuada, coloca el nombre de lo que se está representando, la plaza de Constanza, recuperada por el duque de Feria, pintado por Vicente Carducho, pintor del rey, ¿no? Es decir, dejando todos los datos posibles. Una cuestión que Velázquez no necesita. Además, Velázquez reutiliza para el cuadro tipos o retratos que ya había hecho. Y no sabemos muy bien si es que eran personajes de la corte o si quizá simplemente se está valiendo de ese recurso para llenar el cuadro de rostros factibles, plausibles. El caso más destacado es el caballero con sombrero gris y pluma que aparece en el lateral derecho de la obra, porque clarísimamente es el mismo personaje del retrato de caballero de hacia 1630 que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva York. El hecho de que mire al espectador y el hecho de que esté sobre el papelino que servía de firma hizo pensar durante mucho tiempo a algunos especialistas, como por ejemplo a Jonathan Brown, que el personaje quizá podría ser un autorretrato de Velázquez, cosa que hoy en día está desechada. Otro de los elementos que él ha recogido de su pintura es la reutilización del mismo perfil en el cuadro del perfil del Apolo que aparece en la fragua de Vulcano. Este Apolo de la fragua de Vulcano, cuadro pintado en torno también a 1630 durante su primer viaje a Italia, pues ese mismo perfil aparece en el grupo de holandeses y que podemos reconocer cuando nos fijamos en detalle. El Apolo, aparte de conocerlo por el cuadro de la fragua de Vulcano, hay un estudio que hizo el propio Velázquez hacia 1630 y que se conserva en una colección privada en Nueva York, que lo representaría también, es decir, que está reutilizando una obra del pasado. Finalmente, para toda la ideación de la escena y la entrega de llaves, también Velázquez va a recurrir a una fuente literaria, como había hecho Juan Bautista Maíno en la recuperación de Bahía. En este caso, la obra que va a utilizar Velázquez es una obra de Calderón de la Barca, el sitio de Breda, que estaría compuesta entre 1625 y 1627. Esa obra representaría esa idea de la entrega de llaves, que es una idea que realmente no se acostumbraba a hacer en las ciudades holandesas. En esta escena, Justino de Nassau entrega las llaves a Ambroso Spínola, mientras Ambroso Spínola le dice: Justino, yo las recibo y conozco que valientes sois, que el valor del vencido hace famoso al que vence. El gesto de Velázquez de con la mano coger el hombro Spínola a Justino de Nassau, que vendría a traducir estas palabras de Calderón de la Barca. Con lo cual, de una manera otra vez muy directa, el teatro cortesano del Buen Retiro tomaba parte en las obras que decoraban los salones de este palacio. Espero que os haya parecido interesante. Nos vemos en otro vídeo. Gracias a todos.